Una pastora inmigrante desapareció en las montañas rocosas durante un recorrido de pastoreo, esfumándose sin dejar rastro, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Pero 22 años más tarde, su padre regresa exactamente al mismo sitio y hace un hallazgo inquietante, uno que finalmente revela lo que realmente ocurrió aquel día. Más de 2 décadas atrás, los primeros rayos del amanecer coloreaban el cielo de Montana con tonos grisáceos, mientras Marcos Rivera cumplía con las tareas habituales en la granja Calder Livestock Wool. A sus 55 años, sus manos endurecidas por los años trabajaban con la eficacia de quien ha dedicado más de 2 décadas a cuidar ovejas, reparar cercas y mantener una propiedad extensa que se había convertido en su sustento, y también en su prisión de recuerdos. Grand Rock, Montana, era ese tipo de comunidad que existía a la sombra de la cordillera Beartooth, donde la economía giraba en torno a la producción de lana y al viejo ritmo pastoril que había sostenido a familias por generaciones. El pequeño poblado montañoso se apretaba contra los cerros como un niño en busca de abrigo, con construcciones modestas y caminos de grava que atestiguaban un estilo de vida más sencillo, ese que los folletos turísticos adoraban romantizar, pero que pocos visitantes comprendían de verdad. Marcos estaba inclinado sobre una sección dañada de la cerca, cerca del granero principal. Su aliento era visible en el aire frío de la mañana, cuando su teléfono satelital sonó abruptamente, rompiendo el silencio como una cuchilla. El sonido hizo que las ovejas cercanas se movieran inquietas dentro del corral. Reconoció de inmediato el número. Era Ben Calder. «Marcos, gracias al cielo que contestaste». La voz de Ben sonó entrecortada, transmitiendo una urgencia que hizo que Marcos se incorporara enseguida. «Ben, ¿qué pasa? Apenas son las 5:30. Necesito que lleves el rebaño a la cima de Monte Elkhorn hoy mismo». De inmediato, en realidad, Marcos dejó sus alicates y se limpió las manos en los vaqueros gastados. «Ahora mismo, Ben, estoy justo en medio de reparar la cerca del lado norte. Los paneles se soltaron por el viento anoche. Si no los arreglo pronto, la cerca puede esperar», interrumpió Ben. «Tom llamó para decir que está enfermo, y él era quien debía llevar el rebaño hoy. No encuentro a nadie más con tan poco aviso. Sabes lo crucial que es llevarlas al pasto alto mientras el clima lo permite». El estómago de Marcos se tensó. Las montañas. Después de tantos años, Ben le estaba pidiendo regresar al lugar donde todo había salido mal. «Ben, sabes que no he hecho esas rutas en años. Desde...» No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían lo que había ocurrido. La última vez que Marcos había pastoreado solo por esos prados altos. «Lo sé, Marcos. Sé que es difícil». La voz de Ben se suavizó con esa comprensión que viene de años de amistad y luchas compartidas. «Pero eres el mejor pastor que tengo, incluso si hace tiempo que no subes allá arriba. Honestamente, eres el único en quien confío para todo el rebaño». Marcos cerró los ojos, sintiendo cómo el viejo peso del dolor y la ansiedad se asentaba sobre él como una manta demasiado familiar. La última vez que subió a las montañas fue casi 10 años atrás. Todo acabó mal. Tuvo alucinaciones casi inmediatas, imágenes de su hija Sofía, de 9 años, corriendo entre las ovejas, su risa resonando por el cañón. Se desorientó, tanto que casi cae por un barranco, salvado solo por los frenéticos ladridos de su border collie. Desde entonces, Ben lo había mantenido trabajando en las áreas bajas de la granja, entendiendo que las heridas en Marcos iban más allá de lo que el tiempo podía curar. Marcos lo había agradecido. Pero eso también significaba que nunca había dejado de esperar que un día Sofía regresara a Grand Rock, al único hogar que había conocido en Estados Unidos.
Ninguno de los otros tiene tu experiencia con ese terreno, insistió Ben. Y Tom debía llevarlas hasta los altos pastos de Elkhorn, no solo a las zonas bajas. ¿Sabes lo complicada que puede ser esa ruta? Marcos abrió los ojos y miró hacia las montañas, cuyas cumbres ya comenzaban a captar la luz temprana. En algún lugar allá arriba, hacía 22 años, su hija había desaparecido sin dejar rastro. Ni los grupos de búsqueda, ni la policía, ni su propia búsqueda desesperada por cada pradera y cañón la habían traído de vuelta. Sofía Rivera simplemente se desvaneció, como si la montaña se la hubiera tragado. «Marcos, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí». Se frotó la frente. El dolor de cabeza por tensión comenzaba a formarse. «Ben, no sé si soy la persona adecuada para esto. ¿Y si tengo otro episodio? Hagámoslo más fácil», dijo Ben. «Lleva la camioneta, no tienes que ir a pie. Conduce lo más arriba que puedas y después solo es una caminata corta para montar el campamento. Es solo por una noche. Llévalas, instala todo y regresa mañana». La opción del vehículo lo hacía más manejable. En los viejos tiempos, todo el recorrido se hacía a pie, siguiendo senderos utilizados por generaciones. Pero ahora, la ganadería moderna permitía un acceso parcial en camioneta, ahorrando tiempo y energía. Marcos pensó en las 23 ovejas que esperaban su traslado. Necesitaban el pasto nutritivo de mayor altitud, demasiado pronto, y enfrentaban tormentas, demasiado tarde, y perdían la breve ventana de pastoreo ideal antes de la sequía veraniega. «¿Esto es realmente algo de una sola vez?», preguntó. Marcos, sabiendo que ya había decidido, Ben le había dado todo. Una visa de trabajo cuando llegó como inmigrante con una hija pequeña, empleo estable, patrocinio para su residencia y eventualmente su ciudadanía. Lo mínimo que podía hacer era corresponder en una emergencia. «Una sola vez», confirmó Ben. «Y Marcos, sé que no es fácil para ti. No te lo pediría si hubiera otra opción». Marcos miró la cerca rota, luego el corral con las ovejas. Después volvió a mirar las montañas donde su niña se había convertido en un fantasma que aún lo seguía. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré. Gracias, Marcos. Te lo debo». Después de colgar, Marcos se quedó un momento en el creciente amanecer, escuchando los balidos suaves y el viento entre los árboles. Hace 22 años era un padre joven, con sueños de mudarse a una gran ciudad y ofrecerle a Sofía todas las oportunidades que Estados Unidos prometía. Pero se quedaron en ese pueblo año tras año. ¿Cómo irse, si ella podía volver algún día? Caminó hacia el cobertizo de herramientas. Tomó las llaves de la camioneta Ford, ya envejecida pero aún confiable, y pasó la siguiente hora cargando paneles de cerca portátiles y equipo de campamento. Cuando finalmente estuvo listo para arriar a las ovejas dentro del compartimento para ganado, el sol ya brillaba plenamente sobre los picos orientales. Mientras guiaba a la última oveja por la rampa, pensó en lo mucho que había cambiado desde 1900, aquellos primeros días cuando él y Sofía llegaron desde Ecuador. Todo en Estados Unidos le había parecido tan moderno. Incluso el pastoreo, una actividad ancestral, tenía ahora tecnología. Camionetas, GPS, teléfonos satelitales. Se sintió orgulloso de haber adoptado esos métodos, de haber progresado en su país adoptivo. Pero mientras cerraba la puerta del ganado y subía al asiento del conductor, ese orgullo no podía llenar el vacío que la ausencia de su hija había dejado. Había aprendido inglés, se convirtió en ciudadano y se ganó una reputación como uno de los trabajadores más confiables del condado, pero nada de eso importaba cada noche, cuando se acostaba en una casa vacía, aún escuchando pasos que nunca llegaban.
El trayecto hacia las montañas tomó poco menos de 3 horas, recorriendo caminos que se volvían progresivamente más angostos hasta llegar al último punto donde los vehículos podían acceder. Marcos estacionó su camioneta en un claro que muchos pastores y excursionistas usaban como zona no oficial de preparación. Luego comenzó el proceso de descargar tanto sus ovejas como el equipo necesario. Mientras iniciaba el ascenso hacia la pradera Elkhorn, guiando a su pequeño rebaño por un camino bien transitado, notó cómo empezaban a agruparse nubes oscuras sobre los picos del oeste. El clima en estas montañas podía cambiar con rapidez. Lo que había comenzado como una mañana despejada ahora mostraba señales claras de una tormenta inminente. Aceleró el paso, sabiendo que necesitaba encontrar algún tipo de refugio antes de que el clima cambiara por completo. A mitad de camino divisó una cabaña de piedra, usada por generaciones de pastores como refugio de emergencia. Había sido construida con granito del lugar, diseñada para soportar inviernos duros y tormentas repentinas como la que se avecinaba. Cuando Marcos finalmente llegó a la pradera Elkhorn, el amplio pastizal alpino se extendía ante él como una alfombra verde entre las laderas del monte Elkhorn. Aquel lugar había sido durante generaciones el corazón de la tradición pastoril de 1990, la región. A esa altitud, el aire era más delgado y limpio, rodeado de picos que atrapaban nubes y las liberaban en forma de lluvia o nieve. Pero al coronar la última subida con su rebaño, se dio cuenta de que no estaba solo. En el lado opuesto de la pradera se extendía otro rebaño, mucho más grande que su modesto grupo de 23 ovejas. Incluso desde la distancia podía contar lo que parecían ser cientos de animales, salpicando el paisaje como manchas blancas móviles. A su alrededor se movían al menos una docena de trabajadores, muchos más de los que cualquier operación ganadera normal requeriría. La escena hizo que Marcos se detuviera. En todos sus años llevando ovejas a esos pastos, rara vez había visto una operación de esa magnitud. La mayoría de granjas locales, como la de Ben, operaban con rebaños pequeños que podían ser gestionados por 1 o 2 pastores con experiencia. Esto parecía una operación industrial, el tipo de empresa de la que Marcos había escuchado, pero nunca visto con sus propios ojos. Mientras las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a caer, Marcos condujo a sus ovejas hacia la histórica cabaña de piedra que había proporcionado refugio por generaciones. La estructura era testimonio de la habilidad artesanal del viejo mundo. Grandes bloques de granito encajados sin mortero, resistente tanto al invierno como a las tormentas de verano. Se acercó a la pesada puerta de madera y golpeó siguiendo la costumbre no escrita de los pastores. La puerta se abrió para revelar a un hombre alto y corpulento, de unos 50 años, ojos azul pálido y cabello canoso bajo un sombrero de vaquero gastado. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Marcos. Lo miró de pies a cabeza, enfocándose en su ropa gastada y en sus facciones, evidentemente no anglosajonas. «¿Qué quieres?», preguntó el hombre con una voz áspera, con ese acento llano de quien ha vivido toda su vida en las montañas. Solo buscaba refugio por la noche, respondió Marcos con educación, su inglés fluido pero con acento. El clima se está complicando y tengo ovejas que cuidar. El rostro del pastor se endureció aún más. Bueno, puedes olvidarte de eso ahora mismo. Yo llegué primero con mi rebaño y esta es mi cabaña. Llévate a tus animales a otro lado. Marcos sabía que entre pastores siempre había rivalidades por el uso del terreno, pero la hostilidad de aquel hombre parecía excesiva. «Entiendo que llegaste primero», dijo con cautela, «pero hay espacio suficiente en la pradera para ambos rebaños.
y la cabaña es lo bastante grande. Escucha, lo interrumpió el hombre, acercándose y mirándolo con desdén. Esta cabaña la construyó mi abuelo con piedra del lugar. Pertenece a mi familia, no a algún pastor inmigrante que probablemente trabaja para alguna granjita. Sus ojos se entrecerraron mientras añadía: tu rebaño parece insignificante al lado de una verdadera operación ganadera como la mía. Mejor sigue tu camino antes de causar problemas. El racismo implícito en sus palabras golpeó a Marcos como un impacto físico. En sus 22 años en Estados Unidos había encontrado prejuicios antes, pero rara vez de forma tan directa. Aquel hombre no sabía nada de su historia ni de su experiencia, y ya lo había descartado. No busco problemas, dijo Marcos conteniendo su tono. Solo necesito refugio para mis animales. El hombre soltó una risa seca. Entonces deberías haber pensado en eso antes de traer ovejas enfermas. Busca otro lugar. Y con eso cerró la puerta de golpe, dejando a Marcos parado bajo la lluvia creciente. Por un momento, simplemente permaneció allí, dejando que la frustración y la lluvia lo empaparan. Luego, con resignación, condujo a sus ovejas hacia una zona plana a unos 100 metros de la cabaña y comenzó a montar su tienda de campaña de emergencia. No era tan cómoda como la cabaña, pero era impermeable y suficiente para resguardar a su rebaño de lo peor del temporal. Mientras instalaba una cerca temporal, Marcos observaba con atención la operación que se extendía por el resto de la pradera. Estimó que el otro rebaño tenía al menos entre 300 y 400 ovejas, requiriendo vigilancia constante. Los trabajadores, una docena al menos, se movían con eficacia y disciplina. Lo que más llamó su atención fueron los idiomas que escuchaba: fragmentos de español, algo de portugués y otros que no reconocía. Estaba claro que la mayoría, si no todos, eran inmigrantes como él. Marcos saludó a una de las trabajadoras, una mujer joven que se encontraba más cerca, cuidando a un grupo de ovejas cerca del límite entre los rebaños. Ella lo miró, pero antes de que pudiera responder a su gesto, la puerta de la cabaña se abrió de nuevo y el pastor salió con paso firme. «Mantengan a esos animales lejos de nuestro rebaño, Zenia», gritó el hombre señalando directamente a Marcos. «No quiero que sus ovejas enfermas se mezclen con las nuestras y no quiero que ninguno de ustedes hable con él». Marcos sintió el rostro arder de humillación. El hombre lo había llamado por insultos racistas delante de todos. Las acusaciones de enfermedades eran particularmente ofensivas. Sus ovejas estaban sanas y cualquier pastor con experiencia podía notarlo a simple vista. Observó cómo los trabajadores comenzaban a mover cercas y guiar su rebaño lejos del suyo con eficiencia. La mujer que había estado más cerca de él se giró una vez más para mirarlo antes de comenzar a mover sus ovejas. Marcos había escuchado a uno de los trabajadores llamar al pastor «Señor Aldrich». Después, la misma trabajadora hizo un gesto en su dirección, claramente intentando llamar su atención sin ser vista. Estaba junto a otra mujer ligeramente mayor. Ambas miraban hacia la cabaña como si se aseguraran de no estar siendo observadas. Con cautela, Marcos aseguró a sus ovejas y se acercó a ellas. Al acercarse, notó que la mujer más joven tenía unos 30 años, con cabello oscuro atado en una coleta y ropa curtida por el trabajo duro. La mujer mayor parecía de unos 40, con una expresión reservada. «Hola», saludó Marcos en español, esperando que se sintieran más cómodas en ese idioma. La más joven sonrió y respondió en inglés, con acento fuerte. «Hola, soy Elena, ella es Marga». «Marcos», respondió él. «Lamento lo que ocurrió antes con su jefe». La expresión de Elena se volvió apenada.
Sí, lo siento, puede ser muy difícil. Solo trata de manejar un rebaño muy grande. ¿Sabes? A veces se estresa. Marcos asintió, aunque en su mente pensaba que el estrés no justificaba el racismo. No quise causar problemas, solo necesitaba resguardar a mis animales de la tormenta. Claro que no, intervino Marga. A nosotras no nos importa compartir la pradera. Hay espacio de sobra. Gracias, dijo Marcos, sinceramente agradecido. ¿De dónde son ustedes dos? Yo soy de Gran Rock, respondió Elena. Vivo al otro lado de la montaña. Normalmente otro trabajador hace este viaje, pero se enfermó y me tocó sustituirlo. Hace mucho que no subo hasta aquí, añadió. No estoy segura de que ha cambiado. Las dos mujeres intercambiaron una mirada breve antes de que Elena continuara. Venimos de Pine Hollow. Es un pueblo al otro lado de la montaña. Marcos asintió. Ah, Pine Hollow. He estado allí un par de veces a lo largo de los años. Un poco más grande que Gran Rock, ¿no? Sí, solo somos una comunidad agrícola pequeña, respondió Elena. Hizo una pausa, como dudando. ¿Para qué granja trabajan? No creo conocer al jefe de ustedes. Las mujeres intercambiaron otra mirada, esta vez más tensa. Hay muchas granjas en Pine Hollow, respondió Elena evasivamente. Sintiendo su incomodidad, Marcos decidió no insistir. Bueno, debería volver. Voy con mis ovejas, dijo, pero antes de girarse añadió, ¿están bien? ¿No están siendo obligadas a trabajar contra su voluntad? Las dos negaron rápidamente. La vida puede ser dura, dijo Elena, pero esto es mejor que lo que muchos tienen. Las palabras lo golpearon. Era exactamente lo que solía decirle a Sofía cuando ella se quejaba de su vida en Wyoming. Habían soñado con la gran ciudad, pero habían terminado en una granja en medio de la nada. Él siempre le repetía, debemos estar agradecidos. Y ahora escuchaba ese mismo pensamiento salir de la boca de una mujer desconocida, con una expresión que, de pronto, le pareció familiar. Algo en la sonrisa de Elena, en el gesto de su mano, le recordó a su hija. Por un instante, Marcos pensó que estaba viendo a Sofía, pero lo desechó de inmediato como un efecto de la nostalgia. «Estoy bien», dijo, forzando una sonrisa. «Solo cansado del viaje». Antes de que alguna de las mujeres pudiera responder, la puerta de la cabaña de piedra se abrió de golpe nuevamente y el pastor, el mismo hombre al que los trabajadores habían llamado señor Aldrich, salió con paso firme. Su rostro mostraba una furia evidente mientras se dirigía hacia ellos, sus botas chapoteando en el barro que se acumulaba con la lluvia creciente. «¿Qué les dije sobre hablar con él?», gritó, empujando con el hombro a Marcos con suficiente fuerza como para hacerlo retroceder. «Vuelve con tu rebaño y quédate allí», ordenó. Luego se volvió hacia las mujeres. «Ustedes dos saben que es mejor no desobedecer mis órdenes. Vuelvan al trabajo y no me hagan repetirlo». Marcos se estabilizó y enfrentó al hombre. «Mira, no sé cuál es tu problema conmigo. No había estado aquí arriba en años y no tenía idea de que usarías esta zona. No hay razón para que no podamos compartir la pradera pacíficamente». Aldrich se acercó aún más, su rostro apenas a centímetros del de Marcos. «Mi problema», escupió con desprecio, «es con los inmigrantes que no entienden cuál es su lugar y piensan que pueden...». Un trueno resonó de forma repentina, interrumpiendo su frase. El sonido se propagó por las montañas y todos los presentes miraron hacia arriba. El cielo se había vuelto mucho más oscuro, con nubes amenazantes que giraban sobre las cumbres. Aldrich retrocedió ligeramente, sus prioridades alteradas por la tormenta inminente. «¡Empaquen todo!», gritó a sus trabajadores. «Nos vamos de la montaña antes de que esto empeore». Marcos observó cómo Elena y Marga respondían de inmediato con un «sí, señor Aldrich»,
y se apresuraban hacia su parte del rebaño. En cuestión de 12 minutos, toda la operación comenzó a movilizarse con precisión mecánica. Las cercas eran desmontadas y el equipo recogido a un ritmo que evidenciaba años de práctica. La lluvia se volvió más intensa mientras Aldrich y sus trabajadores desaparecían por el sendero que bajaba de la montaña. Su gran rebaño se movía como una masa uniforme de cuerpos blancos y lanudos, avanzando entre la niebla que comenzaba a envolver el terreno. Marcos los observó hasta que desaparecieron completamente. Luego volvió su atención a sus propias ovejas, que se agrupaban buscando refugio contra el mal tiempo. Verificó la cerca temporal por última vez, asegurándose de que resistiera el viento y la lluvia. Satisfecho de que estaban tan protegidas como era posible bajo esas condiciones, tomó una decisión. Pese a las afirmaciones territoriales de Aldrich, la cabaña de piedra era el único refugio decente en toda esa sección de la montaña. «Refugio público», murmuró para sí mismo mientras se acercaba nuevamente al edificio. Con la lluvia escurriendo por su sombrero y chaqueta, empujó la puerta de madera y entró. El interior estaba exactamente como lo recordaba de años anteriores. Una estructura sencilla de una sola habitación, con una pequeña chimenea de piedra, una mesa de madera con 2 sillas y un catre estrecho contra la pared del fondo. Alguien había dejado leña apilada junto al hogar. Marcos colgó su chaqueta mojada cerca de la entrada y encendió un pequeño fuego, agradecido por el calor inmediato. Sacó algunos de sus víveres y los colocó sobre la mesa. Mientras lo hacía, algo tallado en la superficie de madera llamó su atención. Se inclinó. Allí, grabado en la madera, había un patrón floral claramente delineado. Justo debajo, 2 letras. S.R. Marcos se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire, sobre el tallado. «No», susurró, con el corazón acelerado. «No puede ser». Pasó los dedos lentamente sobre el diseño de 6 pétalos, reconociendo el patrón. De inmediato, Sofía había comenzado a tallar esa flor poco después de llegar a Montana. Era su firma personal. Solía dibujarla en postes de cerca, en troncos de árboles, en los bordes de libros. A veces también añadía sus iniciales, S.R. «Ella estuvo aquí», dijo en voz alta. El impacto lo golpeó como un mazazo. Se puso a buscar frenéticamente en la cabaña, en cada rincón, buscando más señales. Y cerca de la cama, semi-escondido en una sombra de la esquina, encontró algo más. Un atrapasueños cubierto de polvo, con los hilos descoloridos y algunas cuentas faltantes. Pero Marcos lo reconoció al instante. Sofía había hecho varios atrapasueños, después de aprender sobre ellos por una mujer indígena que vendía artesanías en Grand Rock. Siempre usaba los mismos hilos azules y rojos, el mismo patrón en el centro. Este era inconfundiblemente suyo. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. 2 señales, ambas claras, y ambas en un sitio que no había visitado en años. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuvo aquí?», se preguntó en voz baja. «¿Por qué no vi esto antes?». Con urgencia sacó su teléfono satelital de la mochila y marcó el número de Ben, caminando ansiosamente mientras esperaba la respuesta. «Marcos, ¿todo bien allá arriba?», preguntó la voz de Ben por la línea. «Ben, tengo que irme. Alguien debe subir a cuidar las ovejas». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Encontré algo», respondió sin rodeos. «Evidencia de que Sofía estuvo aquí, en la cabaña de piedra, en la pradera Elkhorn». Hubo un silencio tenso. «¿Estás seguro? Han pasado 22 años. Estoy seguro, conozco sus marcas, talló sus iniciales aquí y encontré su atrapasueños. No es posible, Marcos. No tenemos a nadie más para reemplazarte allá arriba. No puedes simplemente... Entonces ven tú mismo».
lo interrumpió Marcos, su voz alzándose. He trabajado para ti 22 años. Nunca te pedí nada, solo te pido esto. Marcos, sé razonable. Las ovejas están a salvo, están dentro de la cerca. Estoy junto a la cabaña de piedra en Elkhorn. Alguien debe estar con ellas por la mañana. Te explicaré todo después. Antes de que Ben pudiera decir algo más, Marcos cortó la llamada. Sabía que su jefe estaría furioso. Pero nada importaba ahora, nada, salvo seguir esta pista. Guardó el atrapasueños en su mochila, tomó solo lo esencial y salió de la cabaña nuevamente. La lluvia había convertido el sendero en un descenso traicionero. Avanzó con el mayor cuidado que pudo, su mente corriendo aún más rápido que sus pasos. Cuando llegó a la camioneta, estaba empapado. Encendió el motor y dirigió el vehículo hacia Pine Hollow, el pueblo del que Elena y Marga habían dicho provenir, y donde probablemente se encontraba también Aldrich, si de verdad afirmaba que esa cabaña le pertenecía. Si él sabía algo sobre el tallado, sobre Sofía, tenía que descubrirlo. Mientras conducía por los caminos sinuosos de montaña, con la lluvia golpeando con fuerza, Marcos sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. 20 minutos después de dejar la montaña, Marcos avanzaba por caminos desconocidos hacia Pine Hollow. La lluvia había cedido ligeramente, pero la visibilidad seguía siendo baja. Sus faros apenas iluminaban unos metros de la carretera sinuosa que se deslizaba entre árboles y bruma. Su mente seguía ocupada con los pensamientos sobre el tallado en la cabaña y el atrapasueños. Tan absorto estaba que casi no notó las figuras al costado del camino, una anciana y una niña, ambas empapadas, con el pulgar levantado en señal de que pedían un aventón. La primera reacción de Marcos fue seguir de largo. Tenía una urgencia real. Cualquier distracción podría costarle perder a Aldrich. Pero cuando los faros iluminaron completamente a las dos, su conciencia no le permitió dejarlas allí. Se detuvo, bajando la ventanilla. La lluvia entró de inmediato en el interior del vehículo. ¿A dónde se dirigen?, preguntó. La mujer se acercó, protegiendo a la niña con un paraguas maltrecho. A Pine Hollow, respondió. Solo queremos volver a casa. Yo también voy hacia allá, dijo Marcos. ¿Quieren que las lleve? Oh, ¿lo haría? Sería una bendición, respondió la mujer con evidente alivio. Vivimos en la calle Larchfield. ¡Suban!, dijo Marcos, desbloqueando las puertas. La mujer ayudó a la niña a subir al asiento trasero antes de acomodarse ella en el asiento del pasajero. Ambas estaban empapadas. Lamento no tener mantas, se disculpó Marcos, subiendo la calefacción. Solo soy un pastor en camino al pueblo. No hay por qué disculparse, respondió la mujer, ayudando a la niña a quitarse la chaqueta mojada. Agradecemos mucho el viaje. Soy Ruth Holloway y esta es mi nieta, Emma. Marcos Rivera, respondió él volviendo al volante. ¿Qué hacían afuera con este clima? Estábamos recolectando bayas en el huerto de los Miller, explicó Ruth, frotando las manos de la niña entre las suyas para calentarlas. No esperábamos que la lluvia llegara tan repentinamente. Emma estornudó. Espero que no te enfermes, cariño, dijo Ruth, abrazándola. Tenemos tanto que hacer mañana. No quiero estar enferma para mi cumpleaños, susurró la niña, sorbiendo por la nariz. ¿Mañana es tu cumpleaños?, preguntó Marcos, viéndola por el espejo retrovisor. La niña asintió. Cumplo 11. La abuela y yo vamos a hornear pasteles de carne para dárselos a nuestros vecinos. Haremos algunos extra, añadió Ruth, acariciando el cabello húmedo de Emma. Si te sientes con ánimo, podrías venir. Marcos sonrió ante el gesto. Gracias. Muy amable de su parte. Pero no soy de Pine Hollow, solo estoy de paso. Vine a visitar a un amigo. ¿Ah, sí?, preguntó Ruth. Es un pueblo pequeño. Todos se conocen, a menos que sea alguien nuevo.
Marcos dudó por un momento. Luego decidió que no había daño en ser honesto. Es estadounidense. Se llama Cyrus Aldrich. No tengo su dirección, pero pensé en sorprenderlo. Los ojos de Ruth se abrieron ligeramente y soltó una pequeña risa de sorpresa. ¡Qué coincidencia! Solo hay un Cyrus en todo Pine Hollow, y es nuestro vecino, Cyrus Aldrich, el mismo dueño de la finca Aldrich Heritage Livestock. Marcos disimuló su asombro. ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! Sí, vive justo al final de nuestra calle. Tiene la operación ganadera más grande del condado. Un hombre generoso. Emplea a medio pueblo y también patrocina el Festival de la Cosecha cada año. Marcos permaneció en silencio, procesando la descripción. No se parecía en nada al hombre hostil que había conocido esa mañana en la montaña. Es muy humilde, añadió Ruth. Con lo que gana, podría vivir en cualquier lado. Pero elige quedarse aquí, con nosotros. Dice que le gusta formar parte de una comunidad real. Suena como todo un hombre, consiguió decir Marcos. Lo es. Todos lo respetan. Un hombre de negocios firme, pero justo. Mientras avanzaban por Pine Hollow, Marcos notó el contraste entre el área comercial, más desarrollada, y los barrios residenciales más sencillos. Finalmente se detuvieron frente a una casa bien cuidada con un pequeño porche. «Esta es la nuestra», dijo Ruth. «Gracias de nuevo por el viaje». «¿Cuál es la casa de Cyrus?», preguntó Marcos antes de que bajaran. «Esa de la esquina», respondió Ruth, señalando una vivienda más grande que las otras, pero nada ostentosa. «Parece que aún no ha llegado. ¿Quiere entrar a esperarlo?», ofreció. «¿Le preparo un café?». «No, gracias», respondió Marcos. «Esperaré en la camioneta». Después de que ambas entraron, Marcos se quedó dentro de su vehículo con el motor encendido para mantener la calefacción. La lluvia seguía golpeando el techo. Observaba la casa de Aldrich fijamente, repasando mentalmente lo que iba a decirle. Su teléfono vibró. Era el número de Ben, probablemente llamando sobre las ovejas. Marcos lo ignoró. Comparado con lo que estaba enfrentando ahora, ese problema parecía trivial. Pocos minutos después, unos faros se asomaron entre la niebla. Una camioneta negra giró hacia la calle. Marcos la reconoció de inmediato. Era la misma que había visto en la montaña, estacionada cerca de la cabaña. La camioneta se estacionó en la entrada de la casa de Aldrich y un momento después, él mismo salió del vehículo, con el cuello levantado contra la lluvia. Sin pensarlo, Marcos salió de su camioneta y cruzó la calle empapada. «¡Cyrus!», llamó. El hombre se giró, el reconocimiento en su rostro fue instantáneo, y con él una expresión de molestia. «¿Tú otra vez?», exclamó con incredulidad. «¿Qué demonios haces en mi casa?». Marcos levantó las palmas en señal de calma. «Perdona por aparecer así. Necesito preguntarte algo importante». «¿Cómo supiste dónde vivo?», preguntó Aldrich, apretando las llaves como si fueran un arma. «Después que dejaste la montaña, fui a la cabaña», dijo Marcos rápidamente. «Encontré un tallado en la mesa de madera. Una flor con las iniciales S.R. Aldrich». Lo miró con creciente irritación. «Me seguiste hasta mi casa para hablar de unos rayones en una mesa. ¿Estás loco?». «No son rayones», insistió Marcos. «Mi hija los hacía, Sofía Rivera. Desapareció hace 22 años. Justo ahí, en esa pradera. Ese tallado es suyo. También encontré su atrapasueños. Algo pasó fugazmente por los ojos de Aldrich. Tal vez sorpresa, tal vez reconocimiento, o tal vez solo una ira contenida. Pero lo disimuló al instante. «Mira», dijo acercándose a la puerta, «estoy cansado, mojado, y no me gusta que me acosen en mi propia casa. Lo que le haya pasado a tu hija no tiene nada que ver conmigo».
Y lo que haya en esa cabaña no me importa. Ese símbolo no es de cualquiera, dijo Marcos elevando el tono. Es la marca de mi hija. Y tú dijiste que esa cabaña te pertenece. Ha sido usada por cientos de pastores, espetó Cyrus. Cualquiera pudo haber tallado eso. No, es de ella. Estoy seguro. Esta conversación terminó, dijo Aldrich, girándose hacia la puerta. Si vuelves a acercarte a mi propiedad, llamaré a la policía. ¿Está claro? Sin esperar respuesta, entró y cerró la puerta de golpe. Marcos se quedó allí, bajo la lluvia, inmóvil. Hombre orgulloso y grosero, murmuró. Volvió a su camioneta, frustrado. Estaba seguro de que el tallado era de Sofía. Si eso era cierto, ella debió haber estado en esa cabaña en algún momento después de su desaparición. Y si era así, Aldrich tenía que saber algo. Mientras se acomodaba en el asiento del conductor, Marcos notó el logotipo en la ventana trasera de la camioneta de Aldrich. Una oveja estilizada con las palabras Aldrich Heritage Livestock inscritas en un arco. Encendió el motor, contemplando su siguiente paso. Quizá intentar hablar con Aldrich en su casa no había sido la mejor idea. Tal vez si lo abordaba en un entorno más neutral, como la granja, sería diferente. Rodeado de otras personas, tal vez sería menos hostil y más receptivo. Debería disculparme por aparecer sin avisar, murmuró Marcos para sí mismo. Fue un mal momento. El clima pone nervioso a cualquiera allá arriba. Mientras se acercaba a una gasolinera, considerando hacer una parada rápida para cargar combustible, una camioneta negra pasó rápidamente junto a él. Marcos reconoció de inmediato el logo en la ventana trasera. Era la camioneta de Aldrich. El vehículo zigzagueaba con urgencia por el tráfico, como si tuviera mucha prisa. Sin pensarlo, Marcos aceleró para seguirlo, manteniendo una distancia segura. ¿A dónde vas tan apurado? ¿Aldrich? Murmuró. Lo siguió por varias calles del pueblo. Aldrich parecía tomar rutas al azar, como si intentara despistar a alguien. En un semáforo, Marcos terminó justo detrás de él. Durante la pausa, sus miradas se cruzaron brevemente por el espejo retrovisor. El rostro de Aldrich reflejó un reconocimiento inmediato. Y enojo. Cuando el semáforo cambió a verde, aceleró bruscamente. Sus neumáticos chillaron sobre el pavimento mojado. Giró abruptamente a la derecha, luego a la izquierda. Estaba tratando de perderlo. A pesar de sus esfuerzos, Marcos no pudo seguirle el ritmo. No conocía bien las calles del pueblo. Después de varios giros más, terminó en una calle vacía, sin rastro de la camioneta negra. «Maldita sea», murmuró, consultando el mapa que Ruth le había dado. ¿Qué estaba escondiendo Aldrich? ¿Por qué había reaccionado así al tallado? ¿Qué lo llevaba a huir? Mientras seguía reflexionando, su teléfono satelital sonó. En la pantalla aparecía el número de Ben. «¿Marcos?», preguntó Ben, su tono claramente molesto. «¿Qué demonios está pasando?». Envié a Rodríguez a Elkhorn y encontró a las ovejas solas en el cercado. No puedes simplemente abandonarlas así. «Lo siento, Ben», dijo Marcos, aún escaneando el camino por delante. «Encontré algo, evidencia de que Sofía podría haber estado en esa cabaña». «¿Evidencia? ¿Qué tipo de evidencia?» «Su tallado. La flor con sus iniciales y su atrapasueños también. Estaban allí, Ben». El tono de Ben cambió ligeramente. Ya no era puro enojo, sino preocupación. «Marcos, entiendo lo importante que es encontrar a Sofía para ti, pero ¿conoces a un ranchero llamado Cyrus Aldrich?» «Sí», interrumpió Marcos. «Es el dueño de Aldrich Heritage Livestock. Él afirma ser dueño de la cabaña donde encontré las marcas de Sofía. Necesito hablar con él. Necesito saber qué, ¿sabe?». Mientras hablaba, unas luces intermitentes aparecieron en su espejo retrovisor. Una patrulla de policía le indicaba que se detuviera.
Ven, tengo que irme. Es la policía, dijo colgando la llamada. Detuvo su camioneta al costado de la carretera. Un oficial se acercó con expresión severa. Licencia y registro por... En favor, pidió. Marcos le entregó los documentos. ¿Hay algún problema, oficial? Recibimos una queja sobre un vehículo que coincide con el suyo, siguiendo a otra camioneta por el pueblo. Posible conducta de acoso. La mandíbula de Marcos se tensó. No estaba acosando a nadie, ni siquiera soy de aquí, solo intento orientarme. Entonces, ¿por qué seguía una camioneta negra con logotipo ganadero? Ese conductor estaba manejando imprudentemente, replicó Marcos. ¿Lo detuvieron también? Señor, necesito que se mantenga tranquilo, dijo el oficial. Ya hablamos con el otro conductor. Tras verificar la documentación, el oficial volvió con una advertencia. Todo está en orden con su licencia, pero le estoy dando una advertencia por usar el teléfono mientras conduce, y le sugiero encarecidamente que evite cualquier conducta que pueda interpretarse como acoso. ¿Está claro? Sí, oficial, respondió Marcos, sabiendo que discutir no serviría de nada. Cuando la patrulla se alejó, Marcos se quedó pensando en su próximo paso. Aldrich había llegado al extremo de llamar a la policía con tal de evitarlo. ¿Qué trataba de ocultar? Decidió que era momento de dirigirse directamente a la granja Aldrich Heritage Livestock. Esta vez lo haría de frente. Si no conseguía nada, entonces involucraría a las autoridades. Tenía una razón legítima para hacerlo: la evidencia que había encontrado y sus sospechas fundadas. Siguió el mapa que Ruth le había dado. Pronto salió de la zona residencial del pueblo y tomó un camino rural que conducía a las afueras. A unos 15 minutos de viaje, llegó a una propiedad extensa con varios graneros, corrales y edificios secundarios. Un cartel junto a la entrada lo confirmó. Había llegado a Aldrich Heritage Livestock. Estacionó su camioneta a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para ver sin parecer invasivo. Casi de inmediato divisó la camioneta negra de Aldrich, estacionada cerca de un granero. Desde su lugar, Marcos observó a Aldrich salir de uno de los edificios, acompañado por Elena y Marga, las mismas mujeres que había conocido en la montaña esa mañana. Ambas cargaban cajas de madera que subieron a la parte trasera de un camión con caja que aguardaba en el patio de grava. Luego, Aldrich y otro hombre corpulento, calvo y con chaqueta impermeable subieron a la cabina del camión. Las mujeres subieron atrás con sus cajas. El camión arrancó y se alejó de la granja tomando una ruta que conducía hacia las montañas. La preocupación de Marcos creció. Decidió seguir al vehículo a distancia sin acercarse demasiado. El camión recorrió caminos rurales cada vez más apartados, hasta girar por una vía de tierra que se adentraba en las estribaciones de la montaña. La lluvia había vuelto con intensidad, y la niebla cubría las laderas. Marcos mantenía una distancia prudente. Finalmente el camión se detuvo en un claro. A través de la lluvia observó cómo Aldrich y el hombre calvo descendían y ayudaban a las mujeres a bajar. Aún llevaban las cajas. El grupo comenzó a caminar por un sendero estrecho que se internaba entre rocas. Marcos dejó su camioneta atrás y los siguió a pie, ocultándose tras piedras y arbustos. Caminó unos 10 minutos, hasta que llegaron a una estructura improvisada construida en la ladera de la montaña. Se parecía a una cueva, pero tenía una pared frontal hecha de piedra local, como la cabaña. Una pesada puerta de madera bloqueaba la entrada. El grupo entró. Marcos se ocultó tras una roca a unos 30 metros. Sacó su teléfono satelital. Dudó. ¿Qué estaba viendo? ¿Una bodega? ¿Un refugio? ¿O algo mucho más grave? Después de unos 15 minutos, Aldrich y su acompañante salieron sin Elena ni Marga. El hombre corpulento cerró la puerta
con un candado grueso. Ambos comenzaron a bajar por el sendero. Marcos trató de retroceder sin ser visto, pero una piedra suelta delató su presencia. El sonido de los guijarros cayendo alertó a los hombres. «¿Quién anda ahí?», gritó Aldrich. Marcos intentó moverse con cautela entre los arbustos, pero el terreno ofrecía poca cobertura. «¡Allí!», gritó el hombre corpulento al descubrirlo. Tras un tronco, ambos corrieron hacia él. Marcos se quedó donde estaba. No iba a huir. Aldrich se le acercó furioso. «¡Tú otra vez!», espetó. «¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Eres policía encubierto o algo?» «No soy policía», respondió Marcos con firmeza. «Ya te lo dije, solo quiero saber qué pasó con mi hija. Y ahora quiero saber qué estás haciendo con esas mujeres». Aldrich intercambió una mirada con su cómplice. «Ya viste demasiado. No más charlas». Ambos se abalanzaron sobre él. El hombre fornido llegó primero. Marcos, con reflejos rápidos, se apartó y lo golpeó con un codazo en el estómago, seguido de un derechazo a la mandíbula. El hombre cayó, pero Aldrich, más ágil de lo que parecía, lo tacleó desde el costado. Rodaron por el suelo mojado. Aldrich logró inmovilizarlo brevemente y buscó algo en su cinturón. Un cuchillo. La hoja brilló al reflejo de un relámpago. Al ver el arma, Marcos se revolvió con fuerza. Logró zafarse lo justo para alcanzar una roca cercana. Cuando Aldrich alzó el cuchillo, Marcos lo golpeó con la piedra en la cabeza. Aldrich se desplomó. El cuchillo cayó al suelo. Respirando con dificultad, Marcos se puso de pie. Ambos hombres estaban inconscientes. Sangre manaba de la cabeza de Aldrich. Sacó su teléfono satelital y marcó el número de emergencia programado. Dio su ubicación y explicó la situación. Prometió quedarse en la escena. Luego se acercó a la puerta cerrada. Con la misma piedra golpeó el candado hasta que se rompió. Empujó la pesada puerta de madera. Un hedor nauseabundo lo golpeó de inmediato. Excremento, comida podrida, cuerpos sin lavar. «¿Elena? ¿Marga?», llamó, con la boca y nariz cubiertas por su manga. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. Lo que vio lo dejó sin aliento. Colchones sucios. Contra la pared del fondo, varias figuras femeninas estaban acurrucadas. Pudo distinguir al menos 5 mujeres. 2 de ellas eran Elena y Marga. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, los cuerpos inmóviles. Estaban vivas, pero apenas conscientes. Marcos se acercó y las revisó una por una. Tenían signos de sedación. Respiraban, pero apenas. En las paredes de la cueva, algo llamó su atención. Decenas de tallados. Todos con el mismo patrón de flor, todos acompañados por las iniciales SR. «No puede ser», susurró, miró al suelo. Elena, o era Sofía, aún sostenía una piedra afilada. A sus pies, un patrón floral recién comenzado estaba tallado, el trabajo interrumpido por el efecto de las drogas. La verdad cayó sobre él como una ola. Elena era Sofía. Su hija había estado todo ese tiempo justo frente a él, y él no lo supo. El sonido de sirenas rompió el silencio entre la niebla montañosa. Luces rojas y azules parpadeaban a lo lejos, mientras vehículos de emergencia ascendían lentamente por el angosto sendero. Marcos salió de la cueva y se colocó en medio del claro, agitando los brazos para guiarlos. 2 patrullas y una ambulancia lograron llegar hasta el terreno escarpado. Los reflectores se encendieron y oficiales salieron de sus vehículos, las manos cerca de sus fundas por precaución. «Por aquí», gritó Marcos. «Yo soy quien llamo». «Los hombres están allá», dijo, señalando hacia donde Cyrus y su acompañante yacían inconscientes en el suelo húmedo. 2 agentes corrieron a revisar el estado de los hombres caídos. Ambos seguían vivos, aunque Cyrus tenía una herida sangrante en la cabeza.
Los otros oficiales aseguraron el área mientras el personal médico comenzó a movilizar camillas. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó una oficial con una placa que la identificaba como la Sargento Méndez. Fue defensa propia, explicó Marcos, mostrando los rasguños en sus brazos y rostro. Me atacaron cuando descubrí lo que estaban haciendo. ¿Qué hay dentro?, preguntó Méndez, al tiempo que varios oficiales se acercaban a la entrada de la estructura. Hay mujeres allí, dijo Marcos. 5 al menos, inmigrantes. Las mantenían encerradas. Parecen drogadas. Sargento asintió e indicó al personal médico que se acercaran con camillas. Al ingresar a la cueva con linternas, los agentes se encontraron con las condiciones infrahumanas: colchones sucios, restos de comida en descomposición y un olor penetrante de encierro y abandono. Minutos después, los rescatistas comenzaron a salir uno a uno con las mujeres. Primero, trajeron a Marga y a Sofía, aún sedadas, cada una apoyada por un oficial. Les siguieron otras 3 jóvenes, todas en condiciones similares. Sus ojos estaban entrecerrados y sus pasos eran inestables. Los técnicos médicos envolvieron a cada una en mantas térmicas y las guiaron hacia la ambulancia. Marcos corrió junto a Sofía, caminando al lado de su camilla. «Sofía», dijo suavemente tomando su mano, «estás a salvo ahora». Ella giró un poco el rostro hacia él, sus ojos enturbiados tratando de enfocarse. El paramédico que revisaba sus signos vitales parecía preocupado. «Todas muestran signos de sedación intensa», informó. «Necesitamos llevarlas al hospital de inmediato para evaluación y desintoxicación». «Voy con ella», dijo Marcos. «Siga la ambulancia con su vehículo», respondió el técnico. «Vamos al memorial de Pine Hollow. Es el hospital más cercano con capacidad». La Sargento Méndez se acercó nuevamente. «Mi equipo está asegurando la zona», explicó. «Vamos a registrar toda el área para comprobar si hay más ubicaciones similares. ¿Tiene idea de por qué trajeron a estas mujeres específicamente aquí?» «No», respondió Marcos. «Solo estaba intentando hablar con Cyrus por un asunto personal. Cuando vi que él y otro hombre transportaban a estas mujeres desde su granja, algo no me pareció correcto y decidí seguirlos». «Buena intuición», dijo Méndez. «Vamos a necesitar una declaración completa más tarde. Por ahora, sígalos. Al hospital. Me reuniré con usted allá luego de coordinar el despliegue de búsqueda». Marcos asintió, corrió de vuelta a su camioneta y encendió el motor. Siguió las luces intermitentes de las ambulancias mientras descendían cuidadosamente por el sendero de la montaña. Sus manos temblaban levemente sobre el volante, pero no por el frío o la adrenalina. Era la posibilidad abrumadora de que después de 22 años realmente podría haber encontrado a Sofía. Los tallados, el atrapasueños, los gestos, las miradas, todo apuntaba en una sola dirección. Ella era su hija. El convoy llegó al hospital, memorial de Pine Hollow, bajo una lluvia ligera. A través de la entrada de emergencias, el personal médico se movió con rapidez para recibir a las 5 mujeres. Marcos intentó seguir a Sofía, pero una enfermera le detuvo con amabilidad firme. «Señor, necesito que espere en la sala de recepción. Los médicos necesitan espacio para trabajar». Marcos accedió con renuencia. Tomó asiento en una de las sillas de plástico. El ambiente estéril y el olor a desinfectante lo golpearon como algo ajeno. Su ropa seguía cubierta de barro y humedad. Observó sus botas, con el barro aún pegado en las suelas. Aún no terminaba de asimilar todo lo que había pasado. Esa mañana había aceptado a regañadientes una tarea de pastoreo que había evitado durante una década por los recuerdos que traía consigo.
Ahora estaba en un hospital, habiendo encontrado indicios claros de que su hija estaba viva, y quizás más cerca de lo que jamás imaginó. A medida que pasaban los minutos, la culpa comenzó a infiltrarse. ¿Por qué había dejado de ir a la cabaña hace 7 años? Si hubiera continuado sus visitas periódicas a la montaña, podría haber visto las señales antes. La abandoné 2 veces, murmuró para sí mismo, enterrando la cara entre sus manos. Primero cuando fui tras esa oveja, y luego cuando dejé de buscar en ese lugar. Pasaron 2 horas antes de que una doctora se acercara a la sala de espera. Una mujer de mediana edad, con ojos cansados, pero amables. ¿Es usted el caballero que llegó con las 5 mujeres de la montaña?, preguntó. Marcos se puso de pie de inmediato. Sí, ¿cómo están? Han sido estabilizadas, dijo. Todas sufrían de deshidratación, desnutrición y los efectos de un sedante. Estamos realizando pruebas para determinar la sustancia exacta, pero están conscientes ahora y sus signos vitales son estables. ¿Puedo ver a Sofía?, preguntó Marcos con urgencia. La doctora consultó su portapapeles. Habitación 212. Puede visitarla brevemente. Necesita descansar. Marcos le agradeció y caminó rápidamente por el pasillo. Al llegar frente a la habitación, se detuvo. Dudó por un momento. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el parecido era solo una ilusión? Inspiró profundo. Tocó suavemente la puerta y entró. Sofía estaba recostada, conectada a una vía intravenosa. Miraba al techo con una expresión vacía, muy diferente de la mujer que lo había saludado sonriente esa mañana en la montaña. Al escucharlo entrar, giró levemente la cabeza. «El pastor», dijo con voz baja, «de la montaña». «Sí», respondió Marcos, acercándose a la cama. «Nos conocimos esta mañana. Mi nombre es Marcos Sofía», asintió lentamente, observándolo con cautela. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo. «La medicina ayuda. Dijeron que pronto saldrá de mi sistema». Hubo un silencio tenso entre ambos. Finalmente, Marcos reunió el valor para hablar. «Quería contarte lo que pasó después de que nos conocimos», dijo. «Conocí a una mujer llamada Ruth. Me llevó a su casa. Vive al lado de Aldrich. Intenté hablar con él. Me cerró la puerta. Lo seguí hasta su granja y vi cómo te llevaba a ti y a Marga a esa cueva». Los ojos de Sofía se abrieron más, alerta. «¿Seguiste en todo ese camino?» «¿Por qué?» Marcos respiró hondo. «Necesito preguntarte algo importante. La flor tallada con las iniciales SR, ¿las hiciste tú? Las de la cabaña de piedra, las de la cueva». Sus dedos se movieron levemente sobre la manta. «Sí, siempre he hecho eso desde niña», admitió. «Pero en la cueva comencé a tallarlas cada vez que me castigaban. Era mi forma de contar». «¿Qué hicieron tú y Marga para ser castigadas esta vez?» Una lágrima descendió por su mejilla. «Porque hablamos contigo. Cyrus no permite eso, controla todo. Se enojó cuando vio mi último tallado. Dijo que era una tontería». Marcos asintió. «Yo tenía una hija que hacía exactamente ese mismo patrón, con esas mismas iniciales, Sofía Rivera. Desapareció hace 22 años. Tenía 9. Fui a buscar una oveja y cuando volví ya no estaba». Sofía lo miró fijamente. Su expresión cambió. «Sofía Rivera», repitió en voz baja, como si el nombre despertara algo enterrado. «Sí, soy su padre, Marcos Rivera». La respiración de Sofía se aceleró. Comenzó a llorar. Ese es mi nombre real, antes de ser Elena». Marcos sintió cómo su corazón latía con fuerza. «¿Eres tú? ¿Eres Sofía?» Ella asintió entre lágrimas. «Sí, papá». Él se acercó y la abrazó con cuidado, sosteniéndola como si temiera que se desvaneciera otra vez. «Pensé que estabas muerto».
dijo ella entre sollozos. Él me dijo que habías muerto, que te empujaron por un barranco. Nunca dejé de buscarte, susurró Marcos, lágrimas cayendo por su rostro. Nunca. La sargento Méndez apareció en la puerta y se detuvo al ver la escena. Parece que me estoy perdiendo algo importante, dijo, confundida. Marcos se volvió hacia ella, aún abrazando a su hija. «Es mi hija», dijo con voz entrecortada. «Fue secuestrada hace 22 años. La mujer que conocían como Elena es Sofía Rivera». Méndez, sorprendida, se acercó más. «¿Está seguro?» «Sí, las marcas en la cueva y en la cabaña son suyas. Siempre usó ese patrón desde niña». «Necesito oír esta historia completa», dijo Méndez, sacando su libreta. Durante la siguiente media hora, Marcos y Sofía contaron todo. Cómo desapareció, cómo Cyrus la llevó, cómo le mintió, cómo la obligó a trabajar bajo otro nombre. Ella explicó que al principio Aldrich la trató como hija, pero con los años la convirtió en una trabajadora más. Reveló que otros empleados que causaban problemas simplemente desaparecían. Reyes la escuchó con atención, tomando notas sin interrumpir. Cuando terminaron, se dirigió a Marcos. Aldrich está bajo custodia. Lo están atendiendo en este mismo hospital, pero está esposado a la camilla. Su cómplice también. «¿Qué dice él?», preguntó Marcos. «Sigue afirmando que las mujeres son trabajadoras normales, que la cueva era una instalación de cuarentena», explicó Méndez. «Pero ya encontramos pruebas que contradicen eso. Documentos falsificados, registros inconsistentes. Estamos construyendo un caso sólido». Una enfermera entró y revisó los signos vitales de Sofía. «Lo siento», dijo con amabilidad. «Necesita descansar». «¿Puedo quedarme?», preguntó Sofía, aferrándose a la mano de su padre. «Solo un poco más». La enfermera dudó, pero accedió. Un rato, pero sin alterarse, después que Méndez se retiró, Marcos se acercó más. «Mañana tengo que darle las gracias a Ruth. Si no me hubiera dado ese mapa, tal vez no te habría encontrado nunca». «¿Y Marga está bien?», preguntó Sofía con preocupación. «Sí», le aseguró él. «Está en la habitación de al lado. También habló con la policía, afuera. La noche cubría el pueblo. La lluvia persistía contra las ventanas del hospital». Dentro de la habitación, Marcos sostenía la mano de su hija, sin querer soltarla. «Todavía no puedo creer que te encontré», susurró. «Yo tampoco pensé que volvería a verte», respondió Sofía, con los ojos cada vez más pesados por el cansancio y la medicación. «Tallé mis iniciales todos estos años», dijo. «Esperaba que alguien las viera». «Funcionó», dijo Marcos, apretando su mano. «Me llevaron directo a ti». Los ojos de Sofía se cerraron lentamente. Marcos permaneció allí, velando su sueño, tal como lo había hecho cuando ella era niña. Después de 22 años de búsqueda, de aferrarse a la esperanza, de soportar el silencio, Marcos Rivera finalmente había encontrado lo que más anhelaba, a su hija, viva y ahora a salvo. Afuera, la tormenta que lo había llevado de regreso a la montaña por fin empezaba a disiparse. Una a una, las estrellas comenzaban a asomar sobre el cielo de Pine Hollow.